Saludos desde Mestalla, qué lujazo narrar un partido en este mítico estadio. Miren lo que digo, el día que no estemos Lame González aquí, nos echarán de menos. A puntito de dar comienzo un nuevo partido de la Liga Santander. Veremos cómo se maneja el Valencia, que tendrá como adversario al Betis. No sé yo si estoy tan entusiasmado como tú, ¿eh? Estos amistosos a veces son un tostonazo. Con el 19, Acuña. Con el 16, Jesús Navas. Con el 24, el Papu Gómez. Con el 43, Mauro Arambarre. Vamos, Antonio, que ya tenemos 11 del Valencia. Y empezamos por todo lo alto. Thibaut Courtois bajo palo. Marco Asensio junto a Navas por las bandas. La alineación terminará con un único delantero para completar la zona de ataque. Vinicius. Bueno, ya sabemos, Antonio Ruiz, que man que pierda el Betis tiene alineación. La táctica elegida es un 4-5-1 que, si la cosa va bien, debería ser un planteamiento ofensivo. Lo digo sobre todo por los dos mediapuntas que juegan por detrás del delantero, que van a ser la clave en este sistema. ¿Verdad, Paco, que te decía yo que parecía mentira que el Betis haya estado alguna vez diseñado para la segunda división? Desde luego, en la temporada 2017-18 alcanzaron cifras ligueras que no habían visto en 5 años, a pesar de sus condiciones más bien modestas. El Valencia saca de centro. Así que ha sido falta, no tenía ventaja en esa acción. Y sale de la jugada con un mero aviso. A partir de ahora va a tener que portarse como un buen chico, Manolo. La sacan cortito. Eso tiene que ser gol. La rechada, pero sigue viva. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Manos claras dentro del área. El árbitro pita penalti. Tiene ganas de inaugurar el marcador. El portero ha parado el penalti. Una parada espléndida. Por un momento pareció un gigante defendiendo la portería. Prefiere construir la jugada y saca en corto. El balón rebota en la defensa y lleva a córner. Vaya Gili, córner. Otro córner más. Ha sacado en corto. Centro despejado y pasa el peligro. Vinicius es quien centra. Se va a lanzar el córner. El sonido ambiente refleja la intensidad sobre el césped. A ver este córner. La pone en corto. La envía al área. La podía dejar pasar ese balón. Nada de nada, fuera de juego, claro, Ruiz. Pero el linier está bien colocado y cazó al jugador. Si no hubiera hecho también su trabajo,
hubieran tenido una gran oportunidad. Gracias por la información, Antoñito. Fernando. Juanmi. Intercepta el pase. Asensio. Vía libre para encarar. Sigue habiendo peligro. Se acaba el peligro con ese despeje. El Ustondo. Fernandinho recibe. Luis Suárez. Miman el cuero en busca del gol ansiado. ¡Matra! ¡Qué seguridad! No era fácil atrapar ese balón. Gómez. Arambarri. El Valencia querrá aprovecharse del espacio que hay en esa banda. El pase que puede salir de sus botas. Despega ese centro que podría generar peligro. José Luis Gallá. Gómez. Ahí está Navas. Machis. Arambarri. Así se corta una jugada. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. El Ustondo. Está protegiendo. Esa jugada podría llevar peligro. Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Cuidadín, que por ahí aparece Asensio. Nada de nada, los rivales recuperan la posesión. Guedes. Trejo. Balón arriba, puede haber peligro. Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco. Juanmi. Fernando. Supera líneas con facilidad. Colosal Courtois. Parece Hércules. Sacan corto. La entrada era buena, pero será córner. Pone el balón dentro del área. Y logran despejar el córner. Gonzalo Guedes. Juega Luis Suárez. Una entrada muy arriesgada. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Bueno, pues van a ser dos minutitos más. Gracias, Antonio. José Luis Gallá. Su empeño tiene recompensa. Se acabó la primera mitad. Aprovechen ahora para ir a buscar algo para picar. Y el Betis da inicio a la segunda parte con estos pasecitos. Trejo. Fernandinho recibe. Menudo pase tan malo. Buen pase buscando la espalda defensiva. Y se le fue. Bien probado, chaval. Sale a por la pelota. Trejo.
Juega Luis Suárez. Juanmi. Juega Luis Suárez. ¡Qué bien filtró con intención! El balón blandito llega hasta las manos del meta. Jesús Navas con el balón. Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra. Entrada limpia del vía del esférico. Los béticos buscan acercarse al área. Chuta Juanmi. El portero lo está abordando, González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Bueno, pausa en el juego para realizar un cambio, Ruiz. Sí, los dos técnicos han decidido que salten nuevos jugadores al terreno de juego. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Renato Tapia. Y hay un cambio en el Betis. A descansar a la banda. El saque de esquina va al área. La ha parado con seguridad. Qué buena intervención. La cancha con el 30, Moncayola. José Luis Gallá. Atención a la contra peligrosa. Renato Tapia. Machis. Balón al hueco. Qué gran asistencia para Navas. Consigue evitar el peligro y forzar el córner. ¿Cómo salta la afición? Si esto acaba en gol, se viene abajo el estadio. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Córner bien sacado. Cuidadito que hay que mandarlo a la Quinta Avenida. Paco, ¿qué ha sido eso? Lo ha tirado fuera. No me lo explico. Tampoco parecía un remate imposible. Trejo. Luis Suárez. Trejo. La lleva Moncayola. Que pongan el muro de Pink Floyd. Era falta, pero el árbitro ha preferido no cortar al Betis. Para Courtois, pero la jugada sigue. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Machis. El valenciano tira la toalla. Y hoy sigue la afición Che. No podrá quejarse de actitud. Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Luis Suárez. Moncayola. ¡Qué bien la toca el Betis! Trejo. ¡Qué ocasión tan buena! El travesaño devuelve la pelota al césped. Y despeja el peligro. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. ¿Cuánto queda, Ruiz? Vamos a tener 2 minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. El centro puede ser una buena opción. Despejan el centro para curarse en salud. Los 90 minutos
Nos dejan con un empate